Y bueno, simplemente doy la bienvenida a los que lo van a ver en diferido. Estamos comentando nuestra relación con el libro y dando la bienvenida simplemente. Gracias. Sigue, Yolanda. Pues que lo considero un libro base, porque es el libro que después, sucesivas conferencias que tú leas de cualquier otra temática que trate Steiner, es que te hace falta, o sea, es que lo necesitas, o sea, son como, se retroalimentan. Y trata la estructura que tiene, la cantidad de aspectos que trata son esenciales y ya no lo veo tan complejo. Eso sí que es Ujú. verdad que también me ha pasado, que ya no lo veo tan complejo. Pero es porque, claro, todo el tiempo que llevamos, todo lo que uno hace aparte, te lleva, bueno, a que sea un poco Pues menos sí. complejo, sí. Y te hace también estar como más en conexión con lo espiritual. Es que también yo pienso que eso a todos nos pasa, ¿no? Que a lo mejor empiezas, imaginemos que vamos del 0 al 10, ¿no? Empiezas a lo mejor con un 3 y terminas evolucionando, ya llegas al 7, llegas al 8 y sirve para todo eso, no solamente para conocer eh, a Steiner, sino para que tú también te eleves espiritualmente y no sé, es Ujú. todo, es un todo. Efectivamente. No solo, no solo es conocer una teoría sobre el mundo y su evolución y el ser humano, sino verdaderamente un camino de desarrollo superior de nosotros mismos como camino para conocer esos grandes misterios por uno mismo también. Muy bien. Qué bien. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, y José Ramón, yo creo que es la segunda, ¿verdad? Tú. Sí, de hecho, tengo el libro aquí y hay una anotación del 6 de julio del 23. O sea, Ujú, ya, y hay mucho subrayado en el libro. Lo que ujú, pasa es que yo, a diferencia de Yolanda, lo que llevo visto desde que estoy en estos grupos es como si no lo tuviese eh, partido, como si formase todo un bloque. ujú, Entonces, si lo que a mí me ha impregnado y me ha cambiado, no sabría decirlo, pues mira, esto lo saqué de Filosofía de la Libertad o del conocimiento de los mundos superiores. No soy capaz de eso, es como un conglomerado donde yo intento sacar cosas que pueda aplicar en mi vida ujú. y que evidentemente hayan significado un salto en cuanto a calidad de la forma de vivir. Pero no tengo separado todavía, como lo ha explicado Yolanda muy bien, el esto, ¿no? Este libro, porque para mí todos son, en todos he aprendido cosas, todos han sido fundamentales por alguna razón, y yo básicamente, y esto lo he dicho muchas veces, si tuviese que sacar una síntesis de todo, para mí lo que más me ha revolucionado es el sentido de que todo esté impregnado de espiritualidad. Esto para mí ha sido una revolución de verdad. Yo a veces lo digo y claro, el que lo ha vivido y lo ha experimentado soy yo. Entonces es difícil ponerle palabras, pero ese sentir que todo está impregnado de espiritualidad, hasta lo que crees que es lo más básico y material, a mí me ha revolucionado una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Pues sí, justo me alegra eso último que has dicho porque he leído una pequeña frase que resume ese sentir tuyo, dicho por Rudolf Steiner en el contexto en el que él escribió este libro. Y la había traído precisamente para meditarla. Creo que te va a gustar en el mismo sentido que tú acabas de hablar. Ahora lo veremos. Muy bien, José Antonio, genial contar contigo de nuevo en Ciencia Oculta. Bueno, y Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Qué bonito es buenas tardes. casa, entran ganas de irse allí contigo a tomar un café. Todo de Una Madrid, casita de madera. ¿Me qué oí o bonito. no? Sí, ¿Me te oí oí? muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Que me alegro de estar con vosotros nuevamente porque he estado, veía que me quedaba atrasada, y digo, mira, voy a empezar con este libro otra vez, aunque lo otro me lo haya dejado atrasado,
porque si no ya veo que me voy desconectando, ¿sabes? Y tengo mucho interés, digo, yo voy a empezar, aunque sea desde aquí otra vez, lo dejo lo otro donde estaba y ya está. Hombre, Bien. Pilar, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pilar? Y me alegro de estar con vosotros otra vez. Vamos a ver si puedo mantenerlo. Espero que sí. En Sí, la bueno, presencial, que me gusta la presencial. exacto. Bien, y muy bien hecho, muy bien hecho. No ir a remolque, sino decir, bueno, un punto y seguido. Eh, Sí, Parto y sigo y ya está. Además, esa es la idea y está funcionando. Yo creo por vuestros comentarios y vuestras valoraciones, esto de hacer cada año los 4 libros da como una tranquilidad, como decir, bueno, este año la vida me ha permitido hasta aquí, mi capacidad me ha permitido hasta aquí y qué bien, el año que viene otra vez. claro. Ujú. Así que ya está, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y es que, aunque sea una pequeña cosa, son tan grandes cada pequeña cosa, cada pequeño pasito que damos en la antroposofía, bueno, que justifica y le da y pone en valor el esfuerzo que hayamos podido hacer, aunque sea por ese poquito. Que Claro era- que sí. ¿Tú, tú lo hiciste el año pasado, Olga? La No, ciencia, no, esta es mi primera vez. tu primera vez. Bien. Estoy viendo que el libro puede ser difícil por lo que estáis comentando, pero bueno, que ya lo iré asimilando, Bueno, como dice Yolanda, sí. que se Mm. empieza de cero y se va avanzando, o sea que no creo Es, que haya ningún es problema. apasionante, es apasionante. Y solo hay que tener un poquitín de paciencia y decir, bueno, esto Sí, es para el resto de la vida, poco a poco. El capítulo cuarto, que es el que trata de la protohistoria de Rudolf Steiner, donde por sus investigaciones en la Crónica de la Caixa nos relata cómo ha sido la formación de la Tierra que hoy conocemos, donde está el ser humano, ya con sus cuerpos constitutivos hasta el yo, cómo ha sido la gestación de todo eso cuando ni siquiera existía la Tierra ni el ser humano como lo conocemos, imagínate. Entonces, claro, hablamos de algo que para primera vez, pues bueno, con manejarse un poquito, y yo lo intento con una serie de experiencias muy prácticas, porque al final lo que nos cuenta es el proceso en el que se gesta, se consolida cualquier actividad de construcción o de materialización que hagamos incluso nosotros mismos en este mundo. Entonces, hacemos un símil que ha estado ayudando a la gente, lo volveremos a hacer y lo viviréis cada uno, los que ya lo habéis hecho, pues quizá de otra manera, cada año también sale de una manera diferente y luego eso está como, porque aprovechando ya, ¿no? En la conversación para dar también ese contenido que yo quería haceros ver, sobre todo a los que lo veis por primera vez. El libro, imaginaros, es un todo y lo podemos dividir en 3 partes. 3 partes. La primera parte es ese repaso de nuevo de los cuerpos constitutivos del ser humano desde una perspectiva diferente, pero igual, y del karma, la reencarnación, de todo lo que rodea los grandes misterios del ser humano como encarnación en la Tierra. Esa es el primer tercio. Y son 3 capítulos, el uno, 2 y 3. El cuarto capítulo, famoso cuarto capítulo, que a cualquiera que se lo nombre, primero empieza a temblar y a sudar y después ya pues empieza a balbucear para decirte cómo lo lleva, es el de la protohistoria. En ese es un tercio, o sea, incluso contado prácticamente a nivel de hojas de las traducciones que tenemos, es un tercio del libro y dentro de ese tercio del libro pues encontramos también 2 partes, la parte en la que nuestra Tierra y el ser humano no existe y es todo lo que llamamos protohistoria, es decir, historia anterior a nuestra Tierra y a nuestra llegada a la Tierra. Y la segunda parte es la historia, protohistoria y la historia, el proceso evolutivo del ser humano ya encarnado en la Tierra con sus distintas etapas evolutivas. Eso es todo el tercio central. Y es el que quizás hay que tener más paciencia, pero es apasionante. Y si no, Dios mío. O sea, eso es algo impensable antes de que te lo revele Rudolf Steiner, para que tú poco a poco vayas haciendo lo tuyo por tu propia experiencia, no porque tengas que creer nada. Y la última parte, el último tercio,
es muy bonito y muy práctico y enormemente edificante para el resto de nuestra vida, porque es el camino del conocimiento y sobre todo también es la experiencia de la meditación de la Rosa Cruz. Mucho de lo que llevamos estudiado en mundos superiores, en el camino del conocimiento de teosofía, pues aquí a través de una de las representaciones simbólicas, un nombre que os va al final de este libro a sonar a música celestial, lo que es la herramienta de la representación simbólica, vamos a poder, nos va a dar una herramienta para llegar de los pensamientos que están relacionados con el mundo en nuestro pensar a metamorfosearlos y a hacer un mecanismo para que a partir de ellos, pero luego sin ellos, podamos acceder a los pensamientos universales, al pensamiento puro que podemos rescatar directamente del mundo espiritual para, a través nuestra, traerlo al mundo material y a través de nuestra voluntad, pues poderlo. A ver, que no está diciendo Pilar. Ay, se me ha ido el cartelito antes de poderlo leer. Ahora lo edito. Bueno, pues así tenéis ya por lo menos una visión general, ¿vale? Que supongo que los demás ya la teníais, ¿verdad? Más o menos lo veis, los que ya habéis pasado por el libro, ¿estáis de acuerdo conmigo? No es una visión única. Si hay algo complementario adicional, bienvenido sea, de los que lo habéis trabajado ya. Vale, Pilar simplemente se ha despedido porque no podía por circunstancias continuas. Luego le preguntaré. Muy bien. A ver, más cosas. Contexto del libro. El contexto en lo que es el desarrollo de la antroposofía eh, por Rudolf Steiner con respecto a los otros libros que estamos trabajando. Sabéis que este sería el tercer libro. Primero fue Teosofía en 1904. Después del que acabamos de ver, escribió Conocimiento de Mundos Superiores, donde se explayó en ese último capítulo de Teosofía, haciendo de él un proceso de iniciación moderna, construyendo un libro específicamente destinado a ello, porque el libro de cómo se alcanza el conocimiento de los mismos de los mundos superiores, igual Paz no le suena, porque además el título es tan grande que, bueno, no sé cómo se ha elegido aquí en esta parte de Europa, pero allí en Argentina lo subtitulan también con La Iniciación. Si lo ves en otras editoriales, es La Iniciación. Igual que Ciencia Oculta, en un principio también él lo llamó Ciencia Oculta en Bosquejo, y salieron en el 1909 y 1910, muy a continuación el uno del otro. Dio como un nuevo impulso al desarrollo del alma para que las personas que había alrededor suya, asistiendo a sus conferencias y el círculo del que él se había rodeado, pues tuvieran un refuerzo en toda la parte práctica para llegar no solo a poder escucharlo, sino a base de la ejercitación anímica superior, poder también llegar a intuir las mismas verdades que él les estaba contando, e inmediatamente se lanzó ya a completar la visión antroposófica del ser humano y del mundo y del universo con este libro de Ciencia Oculta. Bien, ¿cómo suena por ahora? A los que, bueno, a Olga, ¿verdad? Y que lo va a ver por primera vez, y a Ana, ¿no? A Olga y Ana lo vais a ver por primera vez. Sí, sí. En principio muy interesante. Yo sé que además tú lo explicas genial, pues vamos a ver. Bueno, yo, depende de vosotros que lo explique mejor o peor, porque yo a veces no sé ni de dónde me sale lo que explico, porque yo creo que sale más de vosotros que de mí, de verdad. Pues lo hacen muy bien en cualquier caso. Muchas gracias, eso da ánimo. Bueno, José Ramón, voy a poner esa frasecita para entrar en calor. Al final leeremos
el verso de la semana. Bueno, a ver, deciros que ya, no tengo que abrir de todas formas también el WhatsApp, ya lo vamos haciendo todo. Un momentito, que voy a prepararlo para no desviarme mucho. Ay, bien, ya lo he preparado. Más que nada, me doy este tiempo que puede ser también de recapitulación, de descanso para vosotros, y lo prefiero, y yo voy poniendo en orden las pantallas que luego quiero proyectar, porque me da mucho apuro también cuando lo voy buscando en directo, compartiendo la pantalla, sé que es un verdadero mareo de ver pasar cosas sin saber, buscando dónde hay que mirar, ¿no? Así que disculpad, pero el objetivo es ese. Mirar. Si entramos en nuestro grupo, para recordaros, ya aquí en la descripción del grupo, en la descripción del grupo, ya está el enlace a la nueva guía y por lo tanto también a la nueva carpeta. Le voy a dar un momentito. No sé si me ha cambiado la pantalla y se está viendo el archivo. Sí, sí se ve. Bien, vale. Mirad, si yo ya le doy, como siempre, luego aquí, pues ya sale la guía. Todavía estamos en las primeras semanas. Justo aquí una frase que luego quería también que formara parte de nuestras reflexiones. Aquí está ya vacía, pero ya están las fechas previstas, las 10 sesiones previstas de julio, de agosto y de septiembre. Está aquí también, aunque aquí todavía no tiene los enlaces, ya los iré poniendo progresivamente de lo que vamos a trabajar hoy, de los prefacios, las introducciones a las distintas ediciones y la primera sección o capítulo. A veces no corresponden capítulos a las secciones como nosotros las vamos estructurando. Y, bueno, también deciros que aquí, cuando ya entráis, como veis, se diferencia, aunque el fondo y todo es igual, pero aquí siempre en la esquinita superior izquierda podéis identificar si estáis en la guía correcta. Ciencia Oculta 2024, por ejemplo, ¿verdad? Estáis viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces ya aquí entrando en carpeta de recursos, acceso directo, entraríais a todo. Pero bueno, en la guía también están los accesos de todo. Aquí entráis directamente a Antroposofía Básica, donde están los textos, el texto en línea, la guía de las sesiones, ¿vale? Ya está todo ahí. Y claro, si una vez que estáis aquí, podéis tirar para atrás y podéis ver también lo de antroposofía ampliada, podéis ver, bueno, desde aquí ya podéis ir navegando de un sitio a otro. Así que con la guía siempre vais a tener acceso a todo. Voy a volver al WhatsApp, ¿lo tenemos aquí? ¿Sí? Se ha cambiado al WhatsApp y a una imagen que estoy poniendo en línea. Sí, sí. Sí. Sí, Esta frase quería ponerla para vosotros. Es de un libro, justo es de un libro que quiero aprovechar también para recomendarlo, por favor, y que tenéis. Bueno, ese no he puesto en enlace. Lo voy a poner en cuanto terminemos. Lo pongo siempre, pero lo quiero poner ya que estoy hablando de él. El acceso al libro de Antroposofía para principiantes, que es muy ameno, pues también tiene dibujos y la estructura es con, con viñetas. Y bueno, pero la seriedad de todo el contenido es maravilloso, muy
conciso, es una síntesis maravillosa de de toda la biografía de Rudolf Steiner y del proceso de la, de la introducción de la antroposofía en nuestra sociedad, de la parte teórica, la parte epistemológica, filosófica y de la parte también de las actividades prácticas. Este libro es absolutamente maravilloso. Tenéis más que entrar, antroposofía básica, textos, y ahí va a estar textos complementarios, ahí va a estar. Igual que estará también El hombre y el mundo, la luz de la antroposofía, es otro texto que siempre lo dejo ahí como consulta, ya a un nivel más superior, más de otro nivel, ¿no? Para profundizar más en los detalles. Si queréis leerla interiormente y ahora alguien de vosotros la lee hacia afuera para los demás. Creo que va a ser José Ramón el que la lea, ¿no? Ya que él también ha provocado de alguna manera antes de entrar aquí en conexión, por lo menos pienso que lo que él... Vale. Todo el universo, sin el ser humano, es un enigma. Y el ser humano es la respuesta a ese enigma universal. Qué gran frase. No por lo grandilocuente, sino por... Es como una lentescata, como un símbolo del infinito, ¿verdad? Donde el ser humano está en el centro. No sé si combina bien con la esencia del ser humano que tú estás descubriendo con el proceso de la antroposofía, José Ramón. Sí, yo verás, es que para mí en mi vida ha habido etapas en las que yo puedo decir claramente que hay un antes y un después. Y entonces, con Rudolf Steiner, es que yo lo siento clarísimamente. No sé lo que se desvelará en el futuro, no lo sé, no sé lo que vendrá. Pero ahora mismo, esa percepción de que todo está impregnado de esa espiritualidad y que como consecuencia todo es sagrado, a mí me ha cambiado la forma de relacionarme con todo, conmigo mismo, con las cosas, con las personas, con lo más insignificante. Porque todo, si eres capaz de bucear y dejar la punta del iceberg debajo, la esencia es infinita y solo depende de ti y de tu capacidad de bucear en esa esencia. Entonces, eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Me emociona además. Me emociona porque dejar de relacionarte con algunas cosas desde ese pedestal, ese púlpito en el que parece que como si te hubiesen subido y te das cuenta de que todo es lo mismo, todo forma parte del todo y todo, como digo, está impregnado de sacralidad. A mí eso ha sido de verdad una revolución, una revolución. Qué bien. Esa percepción, además, es una percepción absolutamente fundamental en la antroposofía. Cuando has llegado a comprender eso por ti mismo, porque dicho está en distintos pasajes, distintos textos, muchas conferencias, cuando tú lo sientes como la verdad, tal como la emoción ahora mismo te embarga al comunicárnoslo, eso es pura antroposofía. Más allá de la intelectualización que también tiene que existir, ese sentimiento. Y de que como seres humanos somos divinos y que en nosotros se encuentra el misterio y por nosotros existen todos esos misterios divinos. Sí, pero yo, por ejemplo, a través, por supuesto, de Emilio Carrillo, él nombra muchas veces una frase de Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. A mí esa frase me parece monumental para enmarcarla. Yo soy yo, a ver, repítela. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo.
Ujú, ujú, Eso a mí me había removido una barbaridad. ujú. Digan que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando toda la educación ha sido de lo más castrante y de lo menos propicia a que tú te sientas como un Dios, dicho humildemente, dicho muy humildemente. Es como una cura que es muy necesaria, ¿no? Porque yo creo que no he necesitado enemigos en mi vida porque el peor enemigo era yo mismo contra mí mismo. Entonces, trascender eso, hacerte ver que tú eres un Dios cuando cesas de ser yo, para mí fue una revolución. Pero esto es como un salto ya de cualidad especial, especial. Eso de percibir todo como algo sagrado. Es como una reverencia por la vida, pero por toda la vida, de todas las cosas que tienen vida, que son todas. Entonces es desbordante, es inefable. Perdonadme que he tenido una urgencia y te estaba yendo a lo lejos. Bien, pues podemos comenzar con estas cuestiones iniciales sobre la introducción a las distintas ediciones, porque tuvo varias ediciones, las que Rudolf Steiner también pues aportó prefacios y aportó indicaciones con todo lo que había suscitado este libro en aquella época. Imaginaros esto. Hoy día estamos acostumbrados a que se pueda hablar de todo, a que haya escritos y teorías de todo tipo. En aquella época, hablar de este tipo de cuestiones era algo que generaba en la sociedad, pocos se atrevían y luego generaba bastante controversia. Se tuvo que enfrentar a nivel personal a los grandes también, contrastar con los grandes pensadores también de la época. Él era uno de los grandes pensadores de la época y, y tenía que estar muy pendiente también y tener la fuerza suficiente para que a pesar de la influencia de grandes pensadores que no llegaban a entender la, la antroposofía como que pudiera estar dentro de las verdades que se estaban exponiendo en aquel contexto de la época, desde finales de 1800 y principios de 1900, pues seguir con el tesón de su investigación hasta que hoy día, pues bueno, afortunadamente, esa insistencia y esa gran fuerza anímica y esa gran labor ingente que hizo de conferencias y escritos, pues podemos disfrutarla y hoy día pues tenerla como un gran tesoro para nuestro propio crecimiento y para que influya en beneficio de la humanidad y de su proceso de evolución a un nivel superior. Es maravilloso. Entonces, bueno, de toda la primera parte de los escritos, eh, voy a proyectar para que lo veáis. Toda esta primera parte, en cuanto hay una sola cuestión de trabajo, que es la 0.1, cuanto hace la presentación de la primera edición alemana de 1909, la presentación de la cuarta de 1913, bueno, y así sucesivamente, pero de todo ello, en esta primera cuestión, he entresacado las cuestiones, la síntesis de todo aquello que nos puede interesar como un faro, como algo que ilumine el proceso que ahora vamos a seguir en su lectura. Por eso que aquí está extraído de forma sintética todo aquello que nos pueda
preparar para iniciar el camino de la lectura. Independientemente, y suele pasar en la mayoría de los textos, siempre os lo digo, muchas veces los prefacios, las notas del autor, eh, lo solemos pasar por alto y venga, ya, va, voy al primer capítulo porque todo lo demás es como accesorio. Pero en los libros, porque estos son libros, no son transcripciones de conferencias, están escritos minuciosamente por Rudolf Steiner y pensada cada palabra, incluso de las presentaciones y de los prefacios. En todos ellos debéis de pararos, porque a lo mejor sí es verdad que hay partes que igual podríais haber prescindido de ellas, pero hay ciertas partes, ciertos puntos, ciertas frases que son fundamentales para el resto de la obra. Os aconsejo siempre que lo leáis, incluso aunque yo haya sacado aquí un extracto de esas que considero que no nos podemos perder porque nos hace reflexionar y ponernos en el contexto adecuado para tener el mejor éxito en la subsiguiente lectura. Bien, fijaros, quería poneros precisamente, hoy íbamos a trabajar esta parte de los prefacios, luego viene el primer capítulo y quiero leer la parte de la final, el último párrafo de la síntesis de ese primer capítulo en primer lugar, porque aunque está ahí en último lugar, creo que nos puede generar una visión facilitadora del resto del proceso de ese primer capítulo. ¿Os parece que vayamos a ello? ¿Lo leemos y lo comentamos? Sí. Segundo. Bien, el primer capítulo es ¿qué es la ciencia oculta? Y aquí al final hay dos cuestiones. Una que es cuál es el método científico para la investigación suprasensible, ¿cuál? Y la segunda parte que es cómo podemos probar la existencia del mundo suprasensible. Esta cuestión, la segunda, es más extensa, es decir, tiene muchas más joyas que son absolutamente fundamentales para ponerlas aquí literalmente en la síntesis. Y al final del todo está esta frase que nos puede servir para mucho de lo que vamos a ver a continuación. ¿Lo podéis leer alguno de vosotros? La ciencia natural construye sus instrumentos transformando lo que le suministra la naturaleza. El conocimiento suprasensible se sirve del hombre mismo como instrumento, que asimismo debe primero prepararse para la investigación superior, pues las capacidades y energías que en un principio recibió de la naturaleza, sin su cooperación deben transformarse en capacidades y energías superiores. De esta manera podrá convertirse él mismo en instrumento para la investigación del mundo suprasensible. Bien. ¿Qué entendéis vosotras? Ahí. A mí me parece que me ha venido a la mente la segunda parte de la frase que tú has puesto anteriormente. El hombre se convierte, el hombre es el único que puede alcanzar a ese conocimiento. Así lo he interpretado yo.
¿Puedes repetir esa última frase tuya? Sí, que el hombre se convierte, cuando habla de la herramienta, o sea, es que como el hombre es el único que puede acceder a ese conocimiento, se convierte como, bueno, que el hombre es a La- partir de él mismo es el único que puede penetrar en ese conocimiento de lo suprasensible. Es la herramienta. Yo mismo, a través de una serie el hombre mismo, a través de una serie de actividades, de formación, de ejercicio, es el que puede llegar a ese conocimiento. Ujú, claro, efectivamente. Es decir, que si nos dicen, mira, estás hablando de algo que no se puede demostrar, que no hay nada para poder verlo, o sea, como estás hablando de algo que no puedes ver. Entonces, claro, el científico te dice eso, tú dices, vale, tú construyes cosas, ¿no? Para poder ver aquello que no puedes ver solo con tus sentidos. No puedes ver el átomo, pero has desarrollado métodos indirectos que te verifican que eso existe, construyendo también desde la materia y desde la ciencia esos artificios para demostrarte que sí existe. Y en la ciencia espiritual, en lo que tú dices, Yolanda, es el hombre mismo el que tiene los instrumentos necesarios para verificar aquella parte de la investigación que, del mundo que no es tangible, que no es sensible a los sentidos. Y de eso se trata toda esta obra y por eso hay que estar tan abierto. Bueno, ya estamos habituados a ello, pero claro, hasta que no se comprende eso y a cualquiera de fuera de nuestro entorno que no haya iniciado un estudio abriéndose a esta cuestión, es prácticamente imposible que pueda escucharnos si le contáramos la más mínima parte de este libro. Nos pediría verlo, verificarlo, cuantificarlo. ¿Y las demás? ¿Tenéis alguna? Se pueden sacar otras lecturas también. Em, a mí me hace acordar a un libro que se llama Superhombre, de Carlos Álvarez Atrio, Mm, em, y habla justamente de que primero el hombre tiene que, o el ser humano tiene que volver la mirada hacia sí mismo para poder experimentar aquello, digamos que penetra toda nuestra vida, toda nuestra realidad, pero que al volcar la mirada siempre hacia afuera, lo único que hace es separarnos, si se quiere, de Dios, conciencia universal o como se lo quiera llamar. Entonces, de la única manera que se puede demostrar es a partir de la experimentación. Y lógicamente, esa experimentación es una experiencia espiritual individual y nunca va a ser la misma que la de los otros seres, porque cada persona, como va transitando un camino particular, esa experiencia está relacionada en función a, a los pasos evolutivos que da cada ser humano, ujú, pero todo igual pertenece a lo mismo. ujú, Entonces, serían como distintos aspectos de una misma cosa, en este ujú, caso del mismo ser, ¿no es cierto? ujú. Sí, eso nos lleva, muy relacionado con esto y muy acertado, a ponerlo por delante, pero nos va a llevar mucho tiempo del libro de la filosofía de la libertad, este concepto de desde dónde pensamos que podemos acceder a la realidad. Y luego, si somos libres eh, de elegir
el proceso y elegir los conceptos que hemos adoptado como verdaderos. Y evidentemente ahí es donde entra ese doble mundo eh, que yo traigo también en otra frase que quería compartir hoy con vosotros. El mundo de los sentidos y el mundo del pensar. Me das pie perfectamente, Paz, a poner por delante la otra frase, aunque nos quedaría aquí algo más que trabajar, pero como has aludido a ello y es la que traigo, la que está puesta en la guía, la vamos a tener y ya tenemos una visión completa, pues, de lo que yo había pensado que podía servirnos también como una materia densa para poder abordar el resto. Lo voy a sacar. Permiso. También estaba pensando en relación a algo que no me acuerdo si lo habías mencionado vos, José Luis, o si lo había mencionado Ramón, em, respecto de el desarrollo de los sentidos, ¿no? Que creo que se charló en la primer clase que estuve o en la primera reunión que estuve, que fue terminando el libro de, eh, creo que es el de Teosofía, no recuerdo, que hablaba justamente, creo que era ese, pero que hablaba justamente de que nosotros tenemos 5 sentidos con los que experimentamos el mundo, pero tenemos que desarrollar el resto de los sentidos para poder experimentar ese otro mundo, digamos, interno, ¿no? Eh, y que eso es lo que nos va a acercar en definitiva a la experiencia, ¿no es cierto? Eh, La experiencia del completa. universo, claro, exactamente, Mm. a una experiencia más completa, tal cual. Y justo Rudestein, en este sentido, mm, de alguna manera, sucedió que diera el libro de la iniciación, del conocimiento de los mundos superiores, para ir desarrollando esos sentidos superiores antes de sacar este escrito para el que, si uno quiere avanzar por sí mismo en ese conocimiento, debe de haber antes avanzado también en esa adquisición de los sentidos del desarrollo anímico superior. Mirar, la otra frase que quería traer, también en ese sentido de la doble perspectiva, del doble punto de vista, de la doble experiencia del ser humano para acceder a la verdad completa, sería esta. El hombre o bien se da a sí mismo con todo su ser al mundo exterior y entonces se le revelan los dioses a través de los sentidos, o bien en su vida anímica se retira del mundo exterior y entonces nota en su fuero íntimo un crepuscular sentimiento de vida espiritual se refiere, que también está muy en la línea con el pensamiento de José Ramón de encontrar lo espiritual en el universo y en uno mismo, en todo lo que nos rodea y en todo lo que somos y desarrollamos. Y cómo podemos hacer eso al conocimiento de cualquier objeto de este mundo material
no solo a través de los sentidos, sino a través del pensar, que es la materia que desarrollará o que desarrolló anteriormente a nivel de fecha de escritura en la filosofía de la libertad, donde sentó las bases epistemológicas de su filosofía. Tengo una cita por aquí que dice, todo lo material viene de lo espiritual. Es una cita de Steiner. Ujú. Todo lo material viene de lo espiritual. Toda la materia procede del espíritu. Ujú. Y otra que la decimos, y yo la expongo en los cursos de Fosfeno, de Steiner, es que la materia es luz congelada. Disculpa, la materia es lo... Luz congelada. Ah, bien, bien. O sea, como que sería una expresión de una... A ver, sería la expresión de la energía condensada, ¿no es cierto? Efectivamente. Y aquí lo vamos a ver reflejado en todo ese cuarto capítulo, en la formación desde la nada hasta la materia que tenemos hoy en nuestro mundo físico a través de una serie de procesos larguísimos en los que han contribuido los seres espirituales y que en definitiva se basan en algo muy simple. En primero, diferenciar la materia en una especie de nebulosa, después en, en el gas, que ya es una condensación algo más densa, después, bueno, la primera sería el calor, después el gas, después ese gas a través del calor en la luz y de la luz a la esencia anímica. Para más, os lo voy a dar exactamente, porque es importante tenerlo en cuenta. Ya que ha salido. Según él le llama, en la etapa evolutiva del cuerpo físico, nebulosa, del cuerpo etéreo, vegetativo, del cuerpo astral, onírico. Bueno, pero es más la etapa de la materia. Todo eso lo veremos en el proceso del cuarto capítulo, desde la materialización en calor, la diferenciación de el todo espiritual en algo concreto a través de simplemente diferencias de algo calórico, que no es el mismo calor al que estamos acostumbrados, sino que es un calor anímico, y de ese calor anímico va evolucionando y densificando hasta el gas, la luz, el gas, la luz y lo acuoso. Calor anímico, el gas, lo gaseoso, lo luminoso, lo acuoso y por fin en nuestra Tierra densificado hasta el nivel físico. Ahí estaría más. Bien, pues si os parece, vamos a empezar con el que ya la segunda hora tenía previsto que fuéramos leyendo la síntesis para entrar en el texto tal como Rudolf Steiner nos lo está contando en esa síntesis. Primero en la introducción
y en los comentarios a las distintas ediciones, que es la cuestión 01. Vamos a leerlo tranquilamente, despacio y pudiendo interrumpir y, y comentar entre nosotros. Bien, la cuestión sería si es posible desarrollar una ciencia que trate de investigar lo que no es perceptible por los sentidos. Esa es la base, porque de eso se trata el libro. Nos dice que se argumentan muchas razones para mostrar que el conocimiento considerado actualmente como científico no puede penetrar en los mundos suprasensibles, razones que son, en cierto sentido, irrefutables. A pesar de ello, contradictoriamente se acostumbra a disertar acerca de los mundos suprasensibles. No podemos evitar también hablar de los grandes misterios que no tienen explicación a través de la ciencia tradicional. Nos sigue diciendo que tan exacto y demostrable es afirmar que la vista normal no puede llegar a observar las células, como asegurar que el conocimiento ordinario no puede penetrar en los mundos suprasensibles. Si esto no invalida en absoluto la investigación sobre las células, tampoco debería paralizar la investigación suprasensible. Con ese argumento, ¿quién se va a negar a aceptar el estudio de la ciencia oculta que comenzamos? ¿Quién ha visto un átomo? ¿Quién ha visto una célula? ¿Quién ha visto cuántas de las cosas? Que muchas de ellas se miden también por incluso un microscopio electrónico, ni siquiera es por aumentos que estás viendo la realidad de la materia, sino por medidas indirectas de cambio de temperatura, de, de interacción con microondas, y al final acabamos haciendo una imagen de lo que se supone que hay allí por métodos indirectos. Antroposofía es igual, es igual. Estamos planteando hipótesis y verificándolas, también desarrollando nuestros propios instrumentos a nivel interior. Nos sigue diciendo Rudolf que en una época en que la humanidad ha alcanzado el máximo distanciamiento del mundo espiritual, es una necesidad imperiosa la información relativa a dicho mundo. El contenido de lo percibido espiritualmente solo puede ser percibido en imágenes a través de la imaginación espiritual, a través de las cuales hablan inspiraciones que proceden de sustancialidad espiritual intuitivamente vívida. Es un párrafo que hay que trabajarlo. Es que cada uno de estos párrafos que yo pongo aquí son como, podríamos trabajarlos meditativamente, cada uno de ellos. Están en el texto, están en un contexto mucho más amplio, pero cuando lo sacas así, es como, bueno, hoy voy a meditar de la primera cuestión, los 3 o 4 primeros párrafos, y voy a hacerlos míos, no a tomarlo como una información, sino a vivirlo, y a lo mejor incluso con una actitud crítica. ¿Por qué no? Nos sigue diciendo que en mis tratados se encontrará lo esencial acerca de la naturaleza de la imaginación, la inspiración y la intuición. Se han difundido ampliamente como contenidos que presuponen en el lector la voluntad de tratar de hacer suyo un lenguaje difícil. Y esto es importante. Intencionadamente me he esforzado en evitar una presentación asequible inmediatamente, dando por el contrario una descripción que exige gran esfuerzo mental. Vamos a releerlo porque es importante.
¿Qué entendéis de esa parte? Y yo creo que tiene que ver con apropiarse de ese conocimiento, o sea, de forma individual, ¿no? Porque al apropiarse de ese conocimiento uno puede hacer la experiencia. Ujú. Si no nos cuentan algo, pero queda en el aire y no se hace propio, no se vive, no se hace carne, entonces uno no puede hablar de algo que no experimenta. También eso que nos dice nos da cierta tranquilidad. Por lo menos a mí me la da, porque realmente nos va a guiar. Lo que él escribe lo escribe también a modo de provocar en nosotros un proceso en el que nos lleva a obtener ese conocimiento que nos intenta transmitir por nosotros mismos. Y mm, yo aquí entiendo que no nos lo quiere explicar de forma fácil, sino que nos quiere llevar a un proceso mental para que nosotros podamos adquirir ese conocimiento. Y eso es muy importante porque nos da confianza. Y también nos lleva a algo que es la forma en la que siempre nos dijo que había que leer sus escritos. Y es no intelectualizadamente, sino filtrarlo por el corazón, sentirlo, como siempre decimos, y no agobiarnos en cuanto a que debo de entender cada palabra de una frase y me quedo bloqueado en una frase porque no la entiendo y me frustro ya para el resto de la comprensión. Con Rod Steiner y muy mucho en este libro, te hace un movimiento, su lectura, que si lo dejas fluir sin querer sujetar a través de la comprensión, la fluidez del movimiento anímico que te produce, llegaremos mucho mejor antes, y no en todo inmediatamente, pero de una manera más adecuada a la comprensión de lo que nos toque comprender en ese momento. Tú que has leído tantas veces, Yolanda, ¿cómo lo sientes tú? Sí, yo lo veo así también. Y de hecho es algo que intento, o sea, que lo intento practicar, que no sea solo, venga a ver, venga esta frase, esta palabra, sino a ver cómo lo siento. También Steiner es muy nos hace mucho pensar. Yo creo que él todo lo que escribe es para que le demos vueltas. Él es consciente también de que es difícil, o por lo menos así lo intuyo yo. Y también pienso que le da un aspecto muy formal y serio a todo lo que dice, que eso también hay que tenerlo en cuenta, no es cualquier cosa. Y lo de llevarlo siempre al sentimiento, mm, pienso que es esencial, porque al fin y al cabo, por ejemplo, lo que ha comentado José Ramón, ¿no? De que ve, de que le emociona todo lo que ve, ¿no? Es por como que el espíritu se derrama y eso es puro sentimiento. Y yo creo que es así como hay que irlo acogiendo. Ya con el tiempo, pues sí, claro, se irán averiguando bien el significado de todas las frases que dice y ya se hará así muy minuciosamente, pero hay que dejarse llevar por por esa emoción que se te va filtrando, ¿no? En tu ser. Estupendo, Yolanda, porque además es muy interesante tu opinión, que lo leíste primero sola, luego en dos ocasiones en nuestra comunidad, para que así como Paz, Ana y Olga, que lo van a abordar por primera vez, por la suerte, yo creo que es una suerte, yo por lo menos lo hubiera agradecido en mi día, porque yo primero lo abordé en soledad y obligado, porque formaba parte de la formación de profesores. No lo terminé, me quedé a mitad del cuarto capítulo y no lo volví a abrir en años. Y luego lo trabajé en grupos de antroposofía presenciales, pero más de un curso, más de un año y medio por lo menos para trabajarlo, con lo cual también fue bastante pesado. Ha sido gracias a vosotros en estos grupos
no solo por la responsabilidad de tener yo también que un poco guiar el contenido, sino por lo que vosotros habéis aportado como, como inquietudes, cuando por fin yo realmente he podido tener la visión de conjunto, y no el absoluto conocimiento, pero al menos la visión de conjunto para ir ensamblando las partecitas que poco a poco voy cada vez más integrando en mi ser como verdades. Es aquí, por eso muy importante. El, y Ana y Olga y bueno, y Paz también, ya veréis que el libro es fácil, solo está ese tercio central, pero de ese tercio central, aunque solo sea decir, wow, la historia tampoco, o sea, hay alternativas a la manera de ver el mundo y esta puede ser una muy interesante. Con eso ya hemos ganado, ¿vale? Sí, en ese capítulo, si empiezas con los diferentes nombres, ya te puedes ir un poco liando, pero es como lo que tú dices, José Luis. Al fin y al cabo, cuando ya lo lees, se coge la idea general y yo creo que sale adelante. Y es verdaderamente apasionante. No sería tan bonito si no fuera tan gradual el acercamiento al contenido en cuanto a su comprensión, porque entonces sería como una película de ciencia ficción, pero el ir dando esos pasitos poco a poco a lo largo del tiempo es muy, muy bonito, muy, muy gustoso también de recorrer. Bueno, después de estos ánimos, nos dice Steiner que de este modo la lectura constituye por sí misma el primer paso de la disciplina espiritual. Nos lo dijo también en el conocimiento de los mundos superiores. Estamos también, como yo siempre también os reitero una y otra vez, leer antroposofía es un ejercicio espiritual y no de fe, sino de cuestionamiento y de lucha interior para si hace falta rebatirlo, cuestionarlo, hasta que yo me dé cuenta realmente y coja el camino mío. Es en efecto el esfuerzo mental juicioso y reposado que su lectura exige, fortalece las energías vitales y las capacita para acercarse al mundo espiritual. Imaginaros si pasamos por alto esos comentarios a las distintas ediciones y prefacios y demás que normalmente nos saltamos. Yo era uno de ellos. ¿No? Estamos habituados, ¿no? Salto. Te pierdes joyas, joyas, verdaderamente, como esta última, en la que nos dice, oye, estás leyendo, pero es que estás trabajando, estás desarrollando parte de ese camino de evolución superior solo con pelearte con este libro. Es meditación también. Efectivamente. Y hay que tomarlo como meditación, no como lectura. Exacto, Yolanda. En Bueno, el libro en una guía de estudio, José Luis, en sí. la guía de estudio de Almond Cooper o algo así, dice que te dejen los prefacios para el final, Bueno, porque sí, entiendes más. sí, sí, es Pero verdad. bueno, yo no, los prefacios siempre se me han resistido y esto es mucho más. Y fue en este libro y en el capítulo 4 del año pasado que dije, yo voy a soltar el pensar, el analizar y voy a sentir porque estoy hecha un lío. Estuve a punto de dejar el libro, bueno, lo dejé, de verdad que dejé de leerlo porque digo yo, es que me voy a poner malita. Prefiero los jueves y leer los resúmenes que tú hacías porque se me estaba atragantando. Eso es Pero también. ahora, dando un repaso,
a ese capítulo 4 esta tarde, como que lo he visto más claro. Bueno, no tan claro, pero lo he sentido más ligero, Ahí. lo he sentido Bien, más ligero. bien, ¿veis? Ana, Olga, Paz, ¿cómo hay esperanza? Bueno, eso consuela. De todas maneras, que vuelvo a repetir, José Luis, que tú haces las cosas muy fáciles. Dentro de la dificultad que tengas, la explicas muy bien y lo haces asequible. A mí lo que O sea me que funcionó el año pasado, Olga, pero sí, no sé si puedo comentarlo, porque a lo mejor José Luis me dice, no, eso es una trampa. Yo el año pasado leía los resúmenes que hacía José Luis unas cuantas veces y después me iba al capítulo del libro, porque hacerlo al revés era superior. No claro, podía. Me claro. quedaba como, tenía que desconectar porque era muy intenso para mí. En cambio, leía el resumen de José Luis unas cuantas veces y después iba al libro. Iba cuando tenía momento y con tranquilidad leía trocitos del libro. Pero a mí se me atragantó muchas veces este libro. No lo Pues terminé. sí, no pienso que sea una trampa, pienso que es algo inteligente para poder entenderlo mejor, claro, y asimilarlo. Sí, está bien, está bien. Es una técnica que al final muchos me habéis comentado que os va bien, sobre todo cuando abordáis por primera vez alguno de estos libros. Porque, bueno, pero siempre que sea posible, porque igual tampoco es posible, pero siempre también luego ir al texto original, aunque sea para darle un repaso. Pero, es decir, si no se pudiera, Sí, yo prefiero que al mundo llegue al menos esa síntesis que yo hago, que me esfuerzo. Podéis estar tranquilos, porque yo me he esforzado enormemente en estos 4 libros. Ya, bueno, no están hechas completamente. A lo largo de los años se ha ido elaborando y todavía incluso quedan algunos flecos. De hecho, el 0 y el 1 no están hechos, porque cuando yo de repente tuve la intuición de que sería bueno hacer algo así, ya habían pasado 2 años de los primeros talleres y lo sentí a partir del tercer capítulo. Entonces, este primero y segundo todavía no lo he abordado en la grabación, que sí en la síntesis, quiero decir. Pero bueno, que si en algún momento dado solo tenéis que tirar, es absolutamente literal. O sea, yo no tiro ahí de interpretaciones. Yo cojo lo que dice Rod Steiner y, claro, sí que lo organizo. Sí que lo puedo organizar a veces cambiando el orden incluso para que sea más digerible primero para nuestros encuentros, que nos podamos basar en eso para ponernos en esa puesta a cero y poder comenzar y después para que facilite digiera el contenido para luego abordar mejor el literal de completo. En cambio, en lo que es lo de los lunes, ahí sí tengo que seguir continuamente haciendo ese trabajo, que es bastante laborioso, porque es una lectura y otra lectura y repensar, sentirlo, sentir como vosotros, sentir como yo, pelearme con el texto 1000 veces hasta que al final sale algo. Y bueno, lo podéis tomar como una ayuda y utilizarlo de verdad libremente, Catalina. Muy bien hecho al haberlo sugerido, que ha dado pie a eso, libremente utilizar ese recurso. En principio fue para poder trabajar con una síntesis del texto en los grupos, pero que al final sí que ha constituido un método como lo está utilizando Catalina para facilitar la comprensión. A Catalina. Ah, vale. Sí. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Hacia el, ya el primer capítulo de la ciencia oculta, que es ¿qué es ciencia oculta? Y en concreto, cuál es el misterio de la vida y del ser humano oculto a los sentidos. Esto sí que lo elaboro yo, imaginándome cuál hubiera sido la pregunta que a Rod Steiner le hubiera
provocado hablarnos en el sentido de los siguientes párrafos, que era lo que solía hacer. Él siempre contestaba a inquietudes de las personas que estaban a su alrededor. Y nos dice, empieza a decirnos Rudolf Steiner en este libro que el estudio de la ciencia oculta supone admitir la existencia de un misterio manifiesto en la propia entidad humana. A los sentidos y al entendimiento ligados a ellos, solo le es accesible el cuerpo físico, que es solo una parte de lo que por el conocimiento suprasensible se abarca como entidad humana. Los sentidos físicos, nos viene a decir, nos dan un conocimiento muy limitado de la realidad, considerando la realidad como algo mucho más allá de lo que podemos percibir físicamente. Es decir, considerándolo como hoy, de una manera muy bonita, José Ramón nos ha estado manifestando su sentir en cuanto a la existencia de lo espiritual en cada cosa de este mundo, incluso, sobre todo, en mí mismo. Nos sigue diciendo que en el cuerpo físico humano se hallan activas las mismas sustancias y fuerzas que en el mineral. Durante la vida del organismo humano, esa actividad está supeditada a algo superior y la muerte evidencia la parte mineral que está sujeta solo a los procesos físicos del reino mineral. Evidenciando aquí cómo formamos parte y somos en realidad constituidos de las mismas sustancias que nuestro mundo material, pero que hay algo superior, que es la vida, que es el cuerpo vital, que hace que eso no se descomponga y que cuando se retira se descubre esa pequeña parte que era el ser físico. Nos dice que podemos distinguir de forma clara en el hombre lo manifiesto de lo oculto, puesto que durante la vida ese elemento oculto es el que lucha continuamente contra las sustancias y fuerzas minerales presentes en el cuerpo para evitar su descomposición, y al cesar esta lucha, la actividad mineral es la que se pone al descubierto como tal, la muerte. Así queda señalado perfectamente el punto donde ha de arrancar la ciencia de lo suprasensible, buscando el elemento que sostiene la descomposición del cuerpo físico. Fijaros el punto de partida tan asombroso. Pero por otro lado, cuando lo ves y lo lees, tan obvio. Porque eso no lo vemos, pero existir existe. Elemento este que se esconde para la observación sensorial. La percepción suprasensible es capaz de observar, como miembro autónomo de la entidad humana, aquello que durante la vida impide que las sustancias y fuerzas físicas sigan su propio camino, camino que conduce a la disolución del cuerpo físico. La percepción suprasensible. No, los sentidos tradicionales no lo pueden percibir. Y entonces, ¿sabéis qué? Me estaba sonando que estábamos desfasados y lo estamos, pero bueno, ha venido bien. Me voy a ir al sitio correcto. ¿Cuál es el método científico para la investigación suprasensible? Me había ido al capítulo 2. Rectifico. Vamos al 1 y a la cuestión primera. ¿Cuál es el método científico para la investigación suprasensible? En cuanto a la denominada ciencia oculta, existen todos los matices posibles de repudio o aceptación.
existen personas que se imaginan que el modo de pensar así designado puede constituir solamente, puede consistir solamente en sueños fantásticos y ociosos. Y otras opinan que tras una pretendida ciencia se encubre solo aquellas supersticiones que evitan los que se han impuesto el verdadero método científico y el genuino afán de conocimiento. Para muchos tienen un sonido mágico, parecen satisfacer una pasión fatal por el conocimiento de algo misterioso que no puede conquistarse de manera natural. Estas personas no desean satisfacer las ansias más profundas de su alma mediante algo que pueda ser claramente entendido. Está el que lo repudia, está el que lo necesita, pero porque es una necesidad, un afán, algo forzado, una necesidad forzada. Y un tercer tipo de personas que son defensores de una ciencia de este género, aunque en realidad no luchan por alcanzar el verdadero conocimiento, sino su antítesis. Los que lo rechazan, los que lo necesitan, los que lo consideran pero no profundizan. En los lunes hemos estado viendo también la parábola del sembrador en un aspecto de dónde cae la semilla. Igualmente la semilla de la antroposofía puede caer sobre una piedra y ahí no hay nada que hacer y se rechaza totalmente. Puede caer y comérsela un pájaro y verdaderamente no se aprovecha, solo como un alimento de otro tipo. ¿Os acordáis? Lo que aquí se entiende por ciencia oculta no es ciencia para el que considere científico solamente lo que se revela a través de los sentidos, pero la comprensión humana necesita ocuparse de la ciencia oculta de la misma manera que está activa en las ciencias naturales. Aplicando la actitud anímica esencial de la actividad mental del método científico natural, esta investigación oculta puede, con razón, llamarse ciencia. Un movimiento en el que nos lleva a justificar que le llame ciencia de lo oculto como, como asimilándolo a la ciencia natural. Considerando que los sentidos que tenemos desarrollados de antemano nos van a servir para la ciencia natural y que los sentidos que nos van a servir para el estudio científico del mundo oculto tenemos que desarrollarlos una vez que estamos aquí porque no nos han sido dados desde y desarrollados sin nuestra intervención. Es la única diferencia. Lo que aquí se pretende, nos dice, es procurar que la capacidad del alma, desarrollada al contacto con el conocimiento de la naturaleza, continúe desarrollándose hasta encontrarse con los hechos suprasensibles. Esa parte que en la frase que está en la guía nos lleva a utilizar nuestros sentidos puestos al servicio de los estímulos que la naturaleza, y más en esta época, nos pone por delante, pero para ir un paso más allá y penetrar en sus misterios. El desarrollo, la iniciación exterior que le llamaríamos. Y una iniciación exterior a través de nuestros sentidos y el captar el mundo y el universo de una manera superior, primero con los sentidos, pero después a través del pensar llegar a la comprensión de los grandes misterios que hacen posible esos elementos, y el otro camino de la iniciación interior.
Lo que aquí se pretende es procurar que la capacidad del alma desarrollada al contacto con el conocimiento continúe desarrollándose hasta encontrarse con los hechos suprasensibles. En la ciencia natural, los hechos se encuentran dados en el mundo sensible. En cambio, el investigador de la ciencia espiritual se ve en la necesidad de colocar en primer término la actividad anímica y presupone que el lector busca los hechos mancomunadamente con él. Impartirá la presentación narrando el proceso de su descubrimiento, y en la narración prevalecerá la actitud mental propia de los métodos de la ciencia oficial, no una arbitrariedad personal. Por ello, es necesario explicar los métodos mediante los cuales se llega al resultado de la investigación suprasensible. Por ello, ha editado anteriormente el Conocimiento de los Mundos Superiores. En este mismo capítulo nos da la herramienta de la meditación Rosa Cruz y también el camino del conocimiento. Otro resumen, otra serie de ejercicios relacionados con los que ya conocemos. En una exposición de la ciencia natural, esto es muy importante, la prueba es algo que se agrega desde fuera, mientras que en el método de pensar de la ciencia espiritual, la prueba existe ya en la propia búsqueda de los hechos. El sendero hacia ellos es ya de por sí probatorio. Cualquiera que lo recorra habrá experimentado la prueba en el proceso mismo. Esto es maravilloso, esto sí que es una meditación para tenerla muy en cuenta. Bueno, los que todavía continuamos, contarme. Claro, como la prueba en el mundo científico hay que buscarla desde afuera y ¡pah! Ponerla ahí, ¿no? Me construyo si hace falta un telescopio que es tan grande como un valle entero donde pongo una cúpula y para demostrar que ahí en el universo existe un agujero negro, ¿no? Y hasta que no consigo, no puedo decir que los agujeros negros son lo que yo intuyo que son. Pero cuando hablemos de lo que vamos a hablar aquí en este libro, sobre todo a ese nivel de cómo ha venido a existir el universo, la prueba está en nuestro propio proceso de pensamiento. Está en salir a dar un paseo después de haber estado aquí juntos leyendo y decir, "Ah, claro", o tumbarse tranquilamente en la cama ya por fin con los niños acostados, ponerse a pensar y decir, wow, claro. La prueba está ahí, solo hay que descubrirla. No hay que inventar nada para ponerla. Vamos a dejar, si tenéis un poquito más de tiempo, leemos la cuestión y la dejamos entre los tres, entre los cuatro, cinco y no unos cuatro. Y la dejamos reposar y nos vamos ya a nuestros quehaceres, por lo menos para dejarla reposar, continuar terminando el capítulo. Y damos un momentito, por supuesto, para poner algo en común y nos despedimos con el verso. Que creo que el trabajo está bien hecho, de introducción, de puesta a punto, de advertencia, de experiencia de los que ya han leído, bueno, y solo queda dejar reposar estas indicaciones complementarias a todo lo que hemos vivido con nuestra propia experiencia alrededor del libro, pues para eso somos una comunidad grande, con lo que ahora también Rudolf Steiner, por la experiencia que él ha seguido para descubrir todo esto, nos está comentando. El proceso es completo. Bueno, en la siguiente cuestión, para terminar este primer capítulo, nos dice, o nos podría haber contestado a una pregunta que le hiciéramos de cómo podemos probar la existencia del mundo suprasensible. ¿Cómo podemos probar la existencia de ese mundo oculto si no tenemos los aparatos para verlo? Bien, pues
nos dice Rudolf Steiner que sobre la existencia del mundo oculto tras el visible existen opiniones que no lo admiten, niegan tal mundo oculto y dicen que llegará el momento en que la experiencia sensorial y la ciencia basada en ella ofrecerán todas las respuestas a los enigmas de la vida. Y efectivamente, ahí vino Carl Sagan, ahí vino Stephen Hawking, el Big Bang, y un esfuerzo enorme por que no existiera la mano del espíritu en la configuración de lo que estamos hoy pisando con nuestros pies. Pero al fin y al cabo, todo lo que estos científicos han descubierto con gran trabajo no tendría ningún sentido si no se complementa con lo que vamos a estudiar en este libro. Siempre estaría ese, igual que en las teorías de Darwin, ese eslabón perdido, el Big Bang. Pero ¿y el Big Bang? ¿De dónde? ¿De qué? ¿De cómo? ¿De cuándo? ¿De antes? ¿Qué pasa? Nos dice Steiner que existen opiniones que la cuestionan, aludiendo a que existe, pero que no solo es accesible por la fe, pero que solo es accesible por la fe, siendo el conocimiento humano incapaz de alcanzarlo, y que por ello la ciencia verdadera basada en hechos demostrables no tiene por qué ocuparse de ello. Ciencia y religión separados, cuando el reto de la humanidad es religarlos. Y estamos en ese proceso inmersos. Es decir, debes renunciar, según ellos, a todo saber y contraste con la fe que pertenece a la vida religiosa. Hay opiniones de que si existe verdaderamente, pero únicamente podemos obtener una opinión personal, lo que excluye el poder hablar de ello con certidumbre de alcance general, que es subjetivo, que nunca va a haber una coincidencia de las verdades, porque Rudolf Steiner también dijo que la verdad es verdad porque en ella confluyen todas las demás verdades. Y así es como va a proceder, buscando la confluencia de todas las verdades, incluso las de sus oponentes, las del mundo científico eh, que no acepta otra posibilidad más que la relativa a sus descubrimientos basados en la ciencia material. Pues él sí está abierto a todo ello y él nos va a ir demostrando que todo confluye en la misma realidad. Hablemos en un sentido más espiritual o más científico, hay una sola verdad. Dice que así se puede llegar a un punto de vista general, perdón, la opinión de quien aspira verdaderamente a la ciencia oculta es que sí es posible desarrollar una forma de comprensión que pueda conducirnos al mundo suprasensible. Así se puede llegar a un punto de vista general de lo suprasensible, no permitiendo que se estanquen las facultades que posee el hombre para hacer uso de ellas en su investigación. La certera visión debe adquirirla cada uno por sí mismo, pero todos los seres humanos que avanzan lo suficiente llegan no a resultados diferentes, sino al mismo, como hablábamos. En el momento oportuno puede encontrar esa senda toda persona que, partiendo del mundo manifiesto, reconozca o se imagine simplemente la existencia de un mundo oculto, teniendo además conciencia de que las facultades superiores de percepción pueden ser desarrolladas. Y él nos da el método. A la persona que haya llegado a la ciencia oculta por medio de tales experiencias anímicas, se le abre la posibilidad de encontrar respuesta por sí mismo a todas las preguntas que surjan de su sed de conocimiento. Negar lo suprasensible implica debilitamiento y muerte del alma. No encontrar respuesta nos convierte en vencedores, encontrar respuesta nos convierte en vencedores de todo lo que debilita la vida. Y es verdad, cuando te pones en el camino de descubrir las verdades y los misterios, te aparta un poco de la, de la, de, mm,
de lo que es obvio y aceptado de manera general, porque la ciencia también casi es una fe, ¿verdad? Te sientes como revitalizado. Por esa, por eso te sientes revitalizado leyendo o en estos grupos, porque el ir tras de la verdad con nuestras propias fuerzas da vida. Y el contentarse o creer te sume en la apatía y en el desánimo. Es algo oculto que reposa en el fondo de las cosas. Ese algo oculto que reposa en el fondo de las cosas es lo que evita el agotamiento, extrayendo de él fuerza vital renovada. Pero si se deja oculto, deja de ser revitalizante, incluso lo externo de esas cosas. El admirable fruto del conocimiento de la ciencia espiritual es proporcionar a la vida fuerzas y entereza, no solo satisfacción al deseo de conocer, de saber. El hombre adquiere la certeza de que si descuidara su relación con lo suprasensible, no solo destruiría algo en sí mismo, sino que dañaría al mundo entero y a todas las criaturas que lo habitan. Y a la vez, la disciplina hacia lo espiritual no debe transformarnos en personas ajenas al mundo. El estudiante, en primer lugar, debe hacer suyas, en forma de informaciones, las experiencias suprasensibles que él no ha vivido todavía, como las relativas a la naturaleza del ser humano, de su conducta en el nacimiento y la muerte, así como en su estado incorpóreo en el mundo espiritual y además sobre la evolución de la Tierra y de la humanidad, objetivo de este libro. Primero, hacer nuestras esas informaciones sobre el mundo, el ser humano y su proceso evolutivo. Lo que puede conocerse acerca del contenido del mundo suprasensible se encuentra presente en el investigador de la ciencia oculta como un contenido viviente del alma. Y si uno se familiariza con este contenido, el acto mismo de familiarizarse enciende en uno mismo los impulsos que conducen a los correspondientes hechos suprasensibles. Es simplemente escuchar, leer. Incluso no vamos a decir solo a Rudolf Steiner, sino a muchos de vuestros comentarios. Fijaros, por ejemplo, José Ramón, cuando nos contaba lo que ha supuesto para él descubrir que puede buscar lo espiritual en cualquier cosa de este mundo. La pasión que nos ha transmitido, eso es un conocimiento de la misma dimensión que muchos de los, que todos los que nos ponen por delante Rudolf Steiner. Esa es la cualidad, cuando la encontramos y lo hacemos nuestro. Y lo transmitimos para alertar de que ahí existe algo que yo ya he conocido y te doy fuerzas para que lo busques por ti mismo, porque puede que también esté en tu camino encontrarlo y hacer ese conocimiento y darte fortaleza. Nos dice Rod Steiner, seguimos, al dar cabida a los resultados, damos cabida al mismo tiempo a nuestra propia senda interior hacia ellos. Y cada frase es tan maravillosa. Lo único que hace falta es ser consciente claramente de que esa información intelectual se había experimentado ya, aunque inconscientemente. Y eso lo experimentáis todos aquí. Si no, no estaríais aquí. Porque mientras llegamos no a conocer, sino solo a comprender de una manera adecuada que nos dé fuerzas por la comprensión de seguir adelante, nos habríamos agotado. Pero hay algo que en el interior muchas veces decimos, "Si es que esto es como si yo lo tuviera adentro". Bien, para terminar, recibiendo primero las informaciones de la ciencia oculta, nos convertimos en partícipes del conocimiento del mundo espiritual. Mediante la aplicación práctica de los ejercicios anímicos, nos convertiremos en conocedores independientes de dicho mundo. Y ahora viene lo que habíamos leído al principio. Bueno, más allá de cualquier consideración, creo que merece la pena, como dice Catalina, meditar un poquito cada frase de esta síntesis y luego hacer una lectura completa del capítulo. Es bastante intenso, yo creo que ya está bien por hoy, ¿verdad? Fíjate que hemos resistido 4. Gracias, muchas gracias. Los demás seguro que tenían una muy buena razón y no es por eso.
pero, pero bueno, seguramente luego nos vean en diferido y la próxima sesión estaría muy bien que hubiéramos releído todo esto. Y bueno, y lo que voy a poner ya para la siguiente sesión, ya como trabajo previo de si es posible traerlo trabajado, porque habrá los que lo trabajen y traerán esa cualidad, estarán los que no hayan podido, por las circunstancias que sean, que nos da igual, y los reciban en ese momento, y sus aportaciones serán igualmente válidas en una perspectiva diferente. Es decir, que os animo a todos a estar aquí con nosotros y si no, a través del texto en línea también a comentarnos en esa parte que pongo de preguntas frecuentes para que podamos leerla y si no podéis participar en el directo, vais a estar a través bueno, del apartado para vuestros comentarios. Bueno, ¿qué me decís? Que me digáis algo. Ya de despedida, ¿animadas para seguir o qué? ¿Paz? ¿Olga? Totalmente. No, quería hacer una breve, digamos, o un breve agregado. Creo que también desde que Steiner plasma todo esto, digamos, para su estudio, a lo largo también de estos últimos 100 años, han aparecido distintos científicos, si se quiere, si se lo quiere llevar al terreno del cientificismo materialista, que han investigado también la conciencia y que justamente plasman este tipo de cosas a través de la experiencia. Uno de ellos, Carl Jung, y el otro, por ejemplo, Jacobo Grinberg, el mexicano Jacobo Grinberg, cuando habla de su teoría sintérgica, de la síntesis de la energía, y todo el desarrollo que realiza a través de el estudio de los chamanes mexicanos, cómo los chamanes mexicanos tienen ese contacto con ese mundo suprasensible y pueden inclusive materializar cosas como hacía Saibaba. Exacto. Entonces, a partir de ese estudio de la conciencia y que justamente a través de toda su trayectoria logra, a través de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, le abren y le ponen a disposición, porque él era catedrático de la universidad, le ponen a disposición los recursos para poder abrir el instituto, no me acuerdo si es de investigación de la conciencia. Y empieza a demostrar a través de digamos, de teorías en un principio, empieza a demostrar cosas que pertenecen al mundo suprasensible, lo empieza a llevar al terreno de lo explicable, de la lógica, para aquellas personas que descreen de todo este tipo de cosas y que piensan de que la fe es algo, digamos, que no tiene consistencia, sino todo lo contrario. Entonces me venía a la mente todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, él hace un estudio para sintetizar, así no nos vamos de tiempo, él hace un estudio sobre las alteraciones que se producen en el ADN de personas que tienen un vínculo afectivo y que están, por ejemplo, una encerrada en una habitación, estilo jaula de Faraday, y a su compañero o compañera, ¿no es cierto?, con una relación, un vínculo afectivo, a unos cuantos metros o inclusive algunos kilómetros de distancia, y le hacen mediciones a nivel de electrocardiograma, electroencefalograma, en donde a una de las personas la estimulan con luz o con distinto tipo de cosas, y la otra persona siente lo mismo e inclusive en distintas zonas del cerebro se encienden, digamos, la actividad se muestra. Entonces me venía todo eso a la mente. Sí, sí, sí. Manifestación física de hechos espirituales, de Exactamente, hechos de energías anímicas, claro. exactamente.
y de Sí, que al es final, mucho más palpable de lo que nosotros creemos. sí, sí, sí. Solamente es estar abiertos a eso. Claro. Pues sí, poco a poco la ciencia, y ya lo está haciendo, se está abriendo y necesitando complementarse con estas otras formas de investigar. Espérate, un poquito, sí. Es que un momentito, está ahí mi hija, pero bien, solucionado. Eh, y yo creo que ya podemos ir terminando, a no ser que Olga, que estás ahí, no sé si tienes ganas de despedirte con algún pensamiento o relajarte e irnos al verso. Mm. Bueno, no, yo vamos al verso. Yo ahora mismo estoy así empezando a asimilarlo, me parece súper interesante todo, pero tengo todo esto lo tengo yo que asimilar porque me cuesta bastante, pero bueno, que bien, que va la cosa genial, ¿vale? O sea que ahora mismo estoy un poco en plan escucha, ¿no? Y ya pues iré participando más conforme yo vaya Ujú. entendiendo más las cosas, que las entiendo, pero todavía me cuesta, ¿vale? La cualidad de nuestra participación va en línea con nuestro propio proceso individual y es como Y debe de además ser. veo que Paz está súper puesta también. Yo no sé cuánto tiempo lleva estudiando, pero también está muy, muy puesta. Tiene mucho conocimiento. Y es muy interesante también lo que dices, que complementáis mucho lo que dice José Luis, que no es solamente él, que él es una pieza fundamental, sino todos vosotros que entiendo que tú llevas mucho tiempo ya estudiando esto también y bueno, y la aportación de todos hace muchísimo, muchísimo. Bueno, pues no te creas, lo podemos suponer, pero ya te contará el próximo día. Paz, nos emplazamos al próximo día, porque a mí me están Vale, vale. reclamando que me había comprometido a llevar, porque tengo a mis hijas, tengo la suerte de tenerlas aquí alrededor, y a la hermana de mi mamá también, que ya no está, como sabéis, pero viene a compartir un ratito con nosotros. Y como estamos al final de la sesión, pero complementamos no con el conocimiento estrictamente de la antroposofía, sino como bien dices, le añadimos a la antroposofía las experiencias personales y profesionales y vitales de todo el grupo y al final pues surgen sesiones, unas más, otras menos, pero enormemente nutritivas, o en parte siempre con elementos muy nutritivos que se han construido entre todos. Y eso es lo esencial. Sí que es verdad. Y todos somos parte fundamental. Así que os animo a estar no siempre en directo, pero a no desistir y siempre que pueda estar y cuando no, pues escuchar, aunque sea a doble de velocidad, que para eso lo mando en YouTube, que es muy fácil ponerlo a doble de velocidad. Se nos escucha como a los pitufos, pero también merece la pena. Mira, José Luis, si pongo yo esta doble de velocidad ya, ¿para qué te quiero decir? Es verdad, no sirve. A mitad Madre de mía. velocidad. Cierto, cierto. Bueno, En fin. pues nada. No nos vamos a ir sin leer el verso que precisamente nos saca de nosotros a esa iniciación exterior que nos toca en el verano, una época que se ha demostrado muy apropiada para estudiar este libro. Ya veréis cómo. Tenemos en la guía, lo voy a sacar y nos vamos con esa lectura que lo voy a leer yo del verso de la semana. Ah, bueno, no sé si lo veréis, pero si yo me pongo las gafas, sí. Entregado a la revelación sensorial, perdí el impulso de mi propia individualidad. Las ensoñaciones de mi pensar, aturdiéndome, parecían enajenar mi yo. Más allá se acerca despertándome el pensar
universal en el resplandor de los sentidos. Meditémoslo porque también está muy en la línea de los requerimientos del estudio que acabamos de comenzar. Así que os emplazo el lunes para seguir con Juan, que al final es pura antroposofía, más allá de la excusa de estudiar un evangelio de forma esotérica. Y además está muy relacionado con este libro. Gran parte de ese evangelio nos va a contar también en parte el proceso evolutivo de la Tierra. Así que un fuerte abrazo, nos vemos el lunes si lo tenéis a bien y si no, próximo jueves. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. A todos. Súper interesante. Un beso muy fuerte, que descanséis. Adiós. Hasta la próxima.